Hoy en el recuento, Netflix lanza un nuevo plan específico para celulares, un plan más económico. Además, Honor ya muestra detalles oficiales de su Band 5, Samsung ya produce chips de 12 GB de memoria RAM, además Google expulsa más aplicaciones de Play Store por estar espiando y para terminar, fans crean un concepto del plegable de Xiaomi. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si a estas alturas todavía no te suscribes, no esperes más y forma parte de esta gran comunidad tecnológica para que vengas y comentes todas tus noticias favoritas. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté qué prefieres en una pantalla, ya que Xiaomi lanzó su Mi A3 con una tecnología AMOLED pero con menos resolución. La mayoría de personas dicen que la resolución, aunque en una encuesta que hice hace tiempo me dijeron que preferían una AMOLED HD a una IPS Full HD. ¿Quién los entiende, amigos? Por lo pronto vámonos a la primera noticia, porque el que está entendiendo el mercado es Netflix, y es que primeramente reportó caídas ya en sus ingresos y por supuesto esto la está haciendo reaccionar. En Estados Unidos se fueron 126,000 usuarios, mientras que en todo el mundo todavía Netflix sigue creciendo, pero no al ritmo que le gustaría. Y repetimos, esto está causando respuestas. Seguramente toda esta baja se debe a que muchos usuarios ya están esperando a las nuevas plataformas tanto de Apple como de Disney, pero por supuesto Netflix no se va a quedar con los brazos cruzados y a pesar de estar lanzando contenidos originales debido a la salida masiva de contenido de otros productores multimedia, Netflix ha decidido contraatacar con un nuevo plan para dispositivos móviles que será obviamente más económico. Sin embargo, por el momento solo ha sido anunciado en la India, así que no se conoce un precio para todo el mundo. De hecho, ni siquiera se ha confirmado el precio en la India, solamente han dicho que va a ser más económico, eso sí, con restricciones. Obviamente solo lo vas a poder utilizar en tu smartphone y la calidad del contenido no llegará a ser alta definición, sino solamente 480p, limitaciones que veremos si valdrán la pena a cambio de tener que pagar menos por tu mensualidad. Tampoco se sabe de hecho fecha de llegada de este plan para otras regiones del mundo, por el momento solo en la India. Vamos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Honor y su propia pulsera que está a punto de lanzar para competir con la Xiaomi Mi Band 4. En esta ocasión Honor ha decidido revelar algunas características a través de imágenes promocionales, ya que la presentación oficial será hasta el día 23 de julio cuando se presente el siguiente dispositivo de Honor, así que vendrá acompañado de esta pulsera. Por el momento lo que sabemos es que vendrá con una pantalla a color, además de múltiples sensores para aprovechar por supuesto todo el tema de salud y que pueda darte un seguimiento más específico. Además estará disponible en 3 colores, negro, azul y coral, pero no se saben más detalles todavía. Repetimos, tendremos que esperar a esa fecha anunciada para tener todos los detalles. Por lo pronto vámonos a otra noticia. Ahora hablamos de Samsung y sus memorias RAM. Como sabes, Samsung produce muchísimos chips y parece que ya inició la producción en masa de módulos de 12 GB de RAM, específicamente con tecnología LPDDR5, que se supone es la más moderna, que permitirá que el dispositivo gaste menos batería, que la comunicación sea más rápida y por supuesto muchos estamos esperando que estos chips se integren por primera vez en el Galaxy Note 10, que por supuesto deberá tener lo mejor de lo mejor, y esta tecnología de memoria RAM le permitiría ser mucho más fluido de lo que son los dispositivos en la actualidad, además de gastar menos batería. Entonces tenemos muchas esperanzas de que este dispositivo sí llegue al Galaxy Note 10, ya que está fabricado en 10 nanómetros, así que solamente queda esperar al día de la presentación del Galaxy Note 10. Por lo pronto nos movemos a otra noticia. Ahora hablamos nuevamente de Google, que parece que recientemente está tomando acciones fuertes en su tienda de aplicaciones y acaba de expulsar a otras 7 aplicaciones que estaban espiando a usuarios, y paradójicamente estas aplicaciones ofrecían a los usuarios espiar a otros usuarios. Vaya. Los nombres de algunas de estas aplicaciones eran Spy Tracker, SMS Tracker, Phone Cell Tracker y cosas así. Yo por eso no confío en estas aplicaciones que te ofrecen espiar a tu pareja, a tu jefe o a quien quieras, y al parecer todas estas aplicaciones pertenecían a un desarrollador ruso y Google ha decidido también expulsar de su tienda a
estas que eran capaces de acceder a la ubicación del dispositivo, tu lista de contactos, los mensajes, el historial de llamadas e incluso interceptar mensajes que iban cifrados a través de WhatsApp. Así que las personas que querían espiar resultaron espiadas. ¿Por qué no participas en la encuesta y me dices si tú alguna vez has utilizado una aplicación para tratar de espiar a alguien más o no? Y ya que estamos hablando de Google, como complemento a esta noticia, mencionamos que ha aumentado las recompensas en su programa de Google Chrome. Cuando alguien reporta algún error o algún fallo, Google lo recompensa y, por ejemplo, un reporte básico podría ser recompensado anteriormente con $5,000, ahora puede llegar hasta $15,000, y un reporte de alta calidad que antes te pagaban $15,000, ahora te pagarán $30,000, e incluso hay un premio de $150,000 si consigues explotar cadenas que puedan comprometer a una Chromebook en el modo de invitado. Entonces parece que Google está muy comprometido y muy seguro de que su sistema ya está muy bien pulido. Y bueno, pasemos a la última noticia, que no es tan noticia, sino simplemente un video curioso que hizo la gente de Tech Configurations, que al parecer están emocionados como tú y como yo de ver el primer plegable exitoso que no ha llegado. Xiaomi ya ha mostrado algunos de sus prototipos y en este caso el concepto precisamente se inspira en ellos, aunque también se inspira bastante en el Mate X de Huawei porque se parece en su distribución de cámaras. Lo cierto del caso es que este es solo un concepto, no un dispositivo final, ni siquiera un dispositivo oficial por parte de Xiaomi como prototipo o algo así. Entonces seguiremos en nuestra espera por el primer plegable exitoso. Eso ha sido todo por este video. Si te gustó, sabes que puedes indicarlo y no olvides suscribirte para que todos los días te enteres de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima.